Que el amor, la paz, la gracia de nuestro Dios esté siempre con nosotros. Sí, de Dios, porque Dios es bueno, Dios es único, Dios de todas las personas, Dios de todos aquellos que se expresan en diferentes lenguas, que proceden de diferentes países, pero que tienen una confianza, fe y amor en Dios. Y queremos dar culto y alabanza a Dios junto a miles y a millones de seres humanos de la faz de la tierra. Más allá del color de la piel de cada uno, de la clase social a la que pertenezca cada uno, de la nacionalidad que tenga cada uno, que todos son contingencias humanas, pero que Dios mira la autenticidad de la fe, la profundidad del alma y del corazón que le ama a Él y que también ama a sus semejantes, ama al prójimo. Queremos recibir la bendición de Dios a la vez que nosotros bendecimos el nombre de Dios, diciendo que Él es santo. Y en medio de tanto pecado, de tanta deshonestidad, también esperamos, deseamos, pedimos al Señor que Él nos vaya santificando más y más, en medio de tanta inmoralidad y corrupción que hay en los diferentes ámbitos de la vida, sea en la política, sea en la economía, sea en cualquier otro sector de la acción humana. Necesitamos que Dios nos vaya regenerando más y más, santificando más y más, a la vez que nosotros decimos, santificado sea tu nombre. Todo honor y toda gloria sean para Él, hoy y por siempre. Amén. Aleluya. Escuchemos, no es que la mano del Señor sea corta, ni sus oídos poco agudos. Más bien, son nuestras exigencias las que han puesto una barrera entre nuestro Dios y nosotros. Perdónanos. Señor, nuestras transgresiones para contigo son muchas y nuestros pecados dan testimonio en contra de nosotros. Muchas veces, en nombre de la misión, hemos ensuciado tu nombre o distorsionado la imagen de tu Iglesia, con nuestras controversias, desacuerdos y discusiones que no llevan a nada. Señor, perdónanos. Cargamos con el peso de nuestros errores. Si la verdad tropieza en las plazas públicas y la honestidad no puede entrar, es porque hemos desdeñado la verdad, la honestidad, la misericordia y la justicia. Señor, nos enseñaste a amarnos los unos a los otros como tú nos amaste, pero en lugar de crear comunidades de reconciliación, hemos tolerado la violencia y provocado divisiones con juicios arbitrarios, temores ciegos e infundados y celos insignificantes. Señor, a través de tus profetas y de tu Hijo, nos llamaste a romper cadenas de injusticia, liberar a los oprimidos, acoger a los pobres y sin techo, cubrir al que está desnudo, visitar al enfermo y al que está preso. Pero con nuestra cobardía, insensibilidad o indiferencia, a menudo hemos elegido permanecer en silencio, sin atrevernos a proclamar la verdad en amor ante los ricos y poderosos del mundo, y hemos sido cómplices en el exceso de poder y dinero. Perdónanos. Señor, nos enviaste tu Santo Espíritu para crear la conciencia de Cristo en nosotros, curar las heridas de nuestra separación y hacernos instrumentos de tu amor en medio del sufrimiento y las contradicciones de nuestro mundo. Ayúdanos, Señor. Con nuestra imperfecta forma de amar, practicamos muchas formas de exclusión, prejuicio, intolerancia y discriminación. Y reconocemos que cada ser es creación tuya y refleja la imagen de Cristo. Renuévanos, oh Dios, y ten piedad de nosotros por tu gracia. Limpia nuestras manos, corrige nuestros pensamientos, purifica nuestros corazones para que hagamos lo justo, puro y digno de alabanza. Y así,
honraremos tu santo nombre. Amén. Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2. Y del 2 pasamos al 11 hasta el 18. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielo, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas mi alma. No son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grama, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Amén. Lectura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 16. Es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Queremos tener una lectura en el Evangelio. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y de los versos 32 al verso 40. Así dice el Evangelio según San Lucas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni política destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Cuesta muchísimo comprender, entender a Israel. No ya comprender lo que hace ahora, ya lo que hizo en el pasado. Desde luego, lo que hace ahora de ninguna manera es comprendido, es rechazado de manera total y absoluta desde una perspectiva cristiana, desde el Evangelio de Jesucristo, la masacre y el asesinato de los seres humanos. Digo que es incomprensible entender a Israel, pero no de ahora. Me refería y estaba pensando incluso siglos antes de Jesucristo. Como hemos leído en el profeta Isaías, él manifiesta un oráculo, una visión y una llamada al pueblo que tiene, dice el profeta, las manos manchadas de sangre. Y con todo y con eso, se atreve, tiene la osadía de rendir culto a Dios, de celebrar festividades religiosas, de hacer peticiones a Dios. La respuesta de Dios es que tiene los oídos completamente cerrados a sus oraciones, a sus plegarias, que esas festividades, celebraciones religiosas que celebra aquel pueblo, las abomina, las rechaza, está cansado, está harto Dios de que le hagan estas festividades que celebren como a bendición de Dios lo que han conseguido manchándose las manos de sangre. De ninguna manera es bendición de Dios aquello que se alcanza con las manos manchadas de sangre o manchándose las manos, con lo peor que puede hacer un ser humano, como es quitar la vida a los demás. Y eso es lo que les dice Dios, que está cansado de ellos, está cansado de su religión superficial, vana, inútil, más que quizá la utilidad era tranquilizar sus conciencias, como tantas otras festividades religiosas también en nuestro tiempo moderno.
festividades religiosas que la mayoría de las veces no sirven más que para tranquilizar y narcotizar la conciencia cuando los hechos que hay detrás a lo largo del día a día, del mes a mes, del año al año, aunque no estén quizá manchadas las manos de sangre, sí que hay deshonestidad, codicia, avaricia, individualismo, egoísmo, indiferencia ante el sufrimiento del prójimo, etc. Como estaba ocurriendo en aquella antigüedad, siglos antes de Jesucristo, a la que se dirige aquel pueblo el profeta Isaías, que les llama al arrepentimiento, al cambio radical, a la conversión, a que dejen de hacer lo malo y comiencen, aprendan a hacer lo bueno. ¿Qué era hacer lo bueno? Hacer justicia y amparar, socorrer, ayudar, sostener a viudas, a huérfanos, a migrantes, a los abandonados, a los excluidos de la sociedad. Dejad de hacer lo malo y venid luego y ya estaremos a cuentas, o sea, estaremos bien. Entonces sí que os escucharé cuando practiquéis la justicia. Quizá esto es lo que está de manera profunda en la enseñanza de Jesús respecto del Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, se puede pedir un perdón o se puede pedir una bendición cuando en el fondo de todo está el ánimo, la disponibilidad, la disposición y además incluso la realización de que se ha perdonado a los demás. Y ya no solamente que se ha perdonado a los demás el daño infligido, que sería lo máximo, sino además también el socorrer, el ayudar a los abandonados, a los necesitados, cuyos prototipos en el Antiguo Testamento están enmarcados, señalados en las viudas, los huérfanos y los extranjeros, los migrantes, fuesen menores, no acompañados, niños y adolescentes o no. Haced la justicia y entonces vuestras acciones vendrán a ser como una blanca lana, que es simbolismo. Serán puras, serán nobles, serán dignas vuestras acciones de admiración y vuestras acciones dignas de pasar a los anales de la historia como ejemplo a ser imitado y no pasar a los anales de la historia como pueblos bárbaros que han cometido genocidios y que han cometido toda serie de tropelías y practicado toda suerte de injusticias. Este es el mensaje de Isaías a aquel pueblo y este sigue siendo mensaje también para nosotros hoy. La conversión, la entrega a Dios y la práctica de la justicia. De la justicia, de lo recto y de lo bueno. Esta práctica de la justicia que nos señala Isaías se manifiesta en que se ha de vivir en la fe y por la fe. La fe, que ha de estar siempre incluso por encima de la muerte. Los fieles, los creyentes a los que se dirige la epístola a los hebreos, habían sido desposeídos de sus bienes materiales, porque habían sido objeto de grave persecución y habían perdido toda clase de bienes para la subsistencia material. A ellos se les anima a que permanezcan firmes y fieles en la fe, firmes y fieles en la fe en Jesucristo, que es el autor y el consumador de toda la fe. La fe como una fidelidad en la perseverancia de la espera de recibir lo prometido. Y la fe también como una fuerza presente en el cristiano, en la cristiana, en los cristianos y cristianas, que le lleva siempre a actuar. Nos lleva a actuar en la realización de hacer la voluntad de Dios. Incluso, como nos ha mostrado el texto de la epístola a los hebreos, a seguir a Cristo en el sufrimiento. Es decir, que en razón del seguimiento a la verdad, a la justicia,
a la vida, en el amor al prójimo, a la rectitud. ¿Esto conlleva persecución o sufrimiento? Pues los cristianos son exhortados a permanecer firmes y en el fondo termina diciendo esto es señal, el Nuevo Testamento así lo muestra, el apóstol Pedro en una de sus cartas, que esto es señal de la autenticidad de su fe, que en medio de la oposición, opresión, persecución, se mantengan firmes, perseveren en espera de recibir todo lo prometido. Y además en imitación de Jesucristo, quien es el mayor ejemplo de fe y de confianza. Porque nuestra peregrinación es hacia un santuario celeste. Es nuestra peregrinación hacia Dios. Es nuestra peregrinación hacia lo mejor. Nuestra peregrinación hacia el reino de Dios en su culminación plena, final y absoluta. Es nuestra peregrinación hacia una humanidad completamente nueva, cielos nuevos y tierra nueva, donde morará para siempre la justicia. Así es que, hermanos y hermanas, tener fe no es mirar al pasado, es mirar hacia el futuro, sabiendo además que tenemos a nuestro lado al autor de la fe, que es nuestro mediador en toda situación y en todo trance o problema. Debemos, por lo tanto, de estar siempre en camino, como se le pidió a Abraham, y salió en obediencia sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Y salimos sin saber, o avanzamos, progresamos hacia dónde nos lleva el camino de la vida. Pero sabemos, y estamos ciertos de ello, que todo está en las manos de Dios, de un Dios bueno, que nos ama de manera inconmensurable, de un Dios bueno. Y la fe viva, la fe real, auténtica, siempre obra, actúa. La fe en el Nuevo Testamento no es una fe estática, es una fe dinámica, cosa que nos muestra de manera muy clara toda esa galería de los héroes y heroínas de la fe que nos muestra ese maravilloso capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Así es que perseveramos en la fe por encima de la muerte, buscando la justicia, lo recto de parte de Dios, viviéndolo y practicándolo en relación con todos nuestros semejantes. Bendita es esta palabra de Dios, porque la fe siempre lleva a la esperanza, a una realidad que aunque no la vemos y todavía no la palpamos, no la tocamos, no forma parte de manera total de nuestra existencia vital, sí que tenemos la punta del iceberg ya de esa realidad celeste a la cual aferrarnos en los vendavales de la vida. Y para ello contamos con la guía y la presencia y poder del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué hemos de ser? Ricos para con Dios y siempre atentos, siempre además vigilantes, siempre además permaneciendo en lealtad en el seguimiento a Jesús. En el texto del Evangelio que hemos tenido hoy de la lectura de Lucas, se nos contrapone ante el rico insensato y necio del que hablábamos la semana pasada, un seguimiento a Jesús, señalándonos él, en sus palabras, que donde esté nuestro corazón, allí estará también nuestro tesoro. Ya sabemos bien que para muchas gentes sus tesoros están en los bancos, a veces incluso en evasión, en bancos en el extranjero han llegado a ir a guardar sus tesoros. ¿Dónde están
nuestros tesoros, los tesoros para los cristianos y las cristianas. La respuesta que nos da el Evangelio ante esta disyuntiva de donde esté nuestro corazón, estará nuestro tesoro, lo que nos muestra es que nuestro corazón, al estar en Dios, en unión, en comunión con Dios, no preocupados por las situaciones de este mundo, ni preocupados tan siquiera por el fin del mundo, sino estar interesados en poner nuestra riqueza en el Evangelio, en el corazón del Evangelio. Lucas, ¿qué nos pide el Evangelio de Lucas a nosotros los cristianos y las cristianas? Que tengamos, por lo tanto, un comportamiento, un criterio y unos valores conforme al reino de Dios. Y esos valores y criterios han de estar siempre vividos y presentes, y de ahí la llamada a estar siempre vigilantes en fidelidad ante el fin. Pero no en un sentido atentos a un fin apocalíptico, sino al final en cuanto a la consumación del reino de Dios, porque no sabemos cuándo volverá el Hijo del Hombre y establecerá su reino pleno, final, que nunca tendrá fin, pero que ante esa llegada los cristianos y cristianas vivimos en vigilancia y en fidelidad en esa espera. Más allá de las angustias o de los miedos o de los temores que se pueden suscitar en este mundo. Por ello, dice el Evangelio, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Estas palabras de Jesús nos transmiten paz, seguridad, consuelo y esperanza. Por ello es que Jesús enfatiza que la riqueza material nada es en comparación con la riqueza espiritual, con formar parte de su comunidad. De ahí que nos hagamos tesoros en el cielo, porque es allí donde está nuestro corazón, donde nada lo podrá destruir ni marchitar. Jesús ha enjuiciado a los poderosos de este mundo que viven solo para sí mismos, sin pensar en los demás, ajenos a las necesidades de los demás, aquellos que solamente sobreviven en el mundo. Les ha enjuiciado claramente con la enseñanza sobre el rico, insensato y necio, y ahora en lugar de enjuiciar, anima, enseña a los discípulos a buscar las cosas trascendentes, que realmente encuentren un pleno significado en esta vida, amando y sirviendo al pobre. La preocupación en la vida por los demás. Dijo Johann Baez, en mi caso ha sido ponerme en situaciones de riesgo en favor de los demás. Esto puede ser visto como un sacrificio, pero para mí es una bendición. Conoces mejor a las personas cuando sufres con ellos. Parecen palabras de una teóloga o de un teólogo, pero palabras de Johann Baez. Todos sabemos que fue una cantante. ¿Qué concluimos, hermanos y hermanas? Que Jesús transmite seguridad a todas las iglesias, por pequeñas manadas que sean, porque Dios les ha entregado el reino. Que dichas comunidades, por pequeñas que sean, asumen riesgos y sacrificios en el servicio a los demás. Porque de esta manera es como están sus lámparas encendidas en medio de una sociedad que cada vez vive más y más en oscuridad. Ante ello, cabe preguntarnos, ¿estamos viviendo de esta manera nuestra vida? Nuestra espera es vigilante, es decir, es una espera gozosa, segura, cierta, y finalmente, ¿usamos nuestros talentos, nuestras capacidades? ¿Quiénes somos y cómo somos
para bendecir a nuestro prójimo. Que Dios nos bendiga a todas y a todos nosotros. Amén. ¿Dónde poner nuestro corazón, Señor? En medio de las luces y las sombras por las que transitamos día a día, en medio de los publicanos y fariseos que ostentan el poder de los reinos de este mundo, sin mirar la injusticia que obra entre sus manos. ¿Dónde poner nuestro corazón, Señor? En este tiempo de pobreza y violencia enfrentadas, de niños y jóvenes abusados, en este tiempo en que parece que fe y esperanza se soltaron de la mano. ¿Dónde poner nuestro corazón, Señor? En medio de familias enteras que suben a pobres embarcaciones buscando un horizonte mejor y dejan sus vidas en medio del mar. De niños que pierden su inocencia al ver la muerte tocarlos de cerca en esos barcos. Muéstranos, Señor, que el tesoro sigue siendo tu entrega al reino de la verdad y la justicia, que amar al prójimo sigue siendo tu obsesión, que aprender a amarnos en palabras y gestos sigue siendo tu enseñanza favorita, y que entonces, cuando estemos frente a frente, nos preguntarás: ¿dónde está tu corazón? Y sea Él el momento de mostrar todos los nombres que tenemos en las manos. Amén. Por fe, nuestros ojos pueden ver aquello que otras miradas no alcanzan a abarcar. Es la fe la que nos mueve a la resistencia. Es la espiritualidad de las madres la que nos lleva a buscar en el mundo del injusto la justicia que equilibra las relaciones entre las personas. Somos herederos y herederas de espiritualidades que no se doblegaron ante los poderes y ante las tentaciones del mal. Heredamos el amor por las luchas que liberan, por las canciones que protestan ante la crueldad, por los abrazos que unen, animan y sostienen. Por fe, creamos comunidades de bases sólidas, con espacio para todos y todas, donde toda persona tiene voz, es respetada y amada. Comunidades fundadas sobre el Evangelio de la vida plena y no sobre las frágiles prédicas de falsas prosperidades. Amén. Recibimos de parte de Dios su bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia de todas, de todos nosotros. Sí, el Señor ponga paz en nosotros y ponga paz en el mundo. A Él todo honor, toda gloria. Amén.